el ex vicepresidente Jorge Glass, Luisa, nos acompaña esta mañana. Vamos a hacer un poquito de historia. La última entrevista que tuvo Jorge Glass, antes de lo que pasó, todos sabemos, fue en esta radio. El otro día Ecuavisa, Lenín Artieda pasó un fragmento de la entrevista, estábamos Ramiro y yo acá, cuando hablamos con Jorge Glass. 7 años después, vuelves y te saludo. Buenos días, Jorge Glass, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tú? Bueno, un saludo a toda la audiencia. La verdad es que sí, yo tengo una cápsula del tiempo, porque a veces no logro dimensionar el tiempo que estuve en preso, en aislamiento. Entonces a veces veo a la gente y es como que no hubiera pasado nada, y le pregunto a un amigo que me encuentro en el colegio: ¿qué fue, hermano? ¿Cómo estás? Sí, hermano, sobreviví del cáncer, 2 años estuve. No, oye, ¿y tus papás cómo están? No, mis papás ya se murieron. O sea, cosas de esa naturaleza. Yo le digo la cápsula del tiempo. Mira, estoy bien, estoy bien. Algunas cosas de salud que van mejorando. Una intervención quirúrgica que me hice hace 1 año exactamente, porque ya justo hace pocos días cumplí 1 año libre, en una hernia discal, me ha ayudado, y las otras cosas mejorando para bien, disfrutando de mis hijos, de mi madre, y caramba, de vuelta en el ruedo de alguna manera, haciendo medios Sí. como te habrás dado cuenta por casualidades del destino, pero así es Dios. Entonces paso muy ocupado también, por supuesto, en mi militancia, en el movimiento político al que me pertenezco. Yo soy un hombre de números, haciendo análisis, ayudando a todo el equipo de Revolución Ciudadana y a mis compañeros cuando me lo solicitan. Pero estoy bien, Eduardo, y estoy contento de estar aquí contigo. También bueno. aquí está Luisa Delgadillo, también no la veía 6 años, casi 7 años. Y me da mucha alegría verlo. Digo, por la audiencia, con la familia de Eduardo, nos une una amistad familiar, así es. desde tu papá, mi mamá, Así tu hermana, con mi hermana, Andrés, y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Jorge. Vamos a comenzar a hablar. Quería comenzar con esto. Hay un nuevo juicio del que están hablando, han consultado a la Asamblea Nacional. ¿Puedes explicarnos sobre el tema y de qué se trata, Jorge Glass? Claro que sí. Bueno, primero del tema de la Asamblea podemos opinar un poquito más adelante, pero quiero que el oyente, la audiencia, identifique de qué se trata. Y ahora televidente también. Pues sí, ahora estamos en televisión. Sí. Un saludo para todos. Sí. Mira, hay un informe de Contraloría hecho en Manabí, que es un informe de auditoría de gestión que, caramba, determina con una opinión del auditor que hay una responsabilidad penal. Explico, en términos sencillos para la audiencia. En el centro de Puerto Viejo hay un parque maravilloso que no conozco todavía, que se llama el Parque Las Vegas, que hizo el alcalde Casanova, y se ampliaron 2 vías, creo que es Manta-Coliza, Coliza-Aeropuerto, puedo equivocarme, se las amplió. Entonces dice el auditor, él opina que no debió hacerse el parque porque no era reconstrucción, cuando la ley decía reconstrucción y reactivación productiva. Solo un idiota puede negar la reactivación productiva que ha representado ese parque en Puerto Viejo, además que embellece Puerto Viejo. Hay comercio alrededor del parque, el ánimo, el humor social sube, la autoestima de la ciudad sube en general de sus ciudadanos. Y si una vía no es reactivación productiva, Eduardo, es que estamos locos. Así comienza esto, votado ahí por años, por ridículo, pero viene nuevamente la reacción política de la señora fiscal y ahora manda a formular cargos. ¿Qué significa eso? Va donde un juez y le dice: oiga, yo quiero acusar a este señor en un juicio. Y yo fui parte, ¿dónde interviene Glass? Yo fui parte del comité de reconstrucción, como se llamaba. Yo era el presidente, pero yo no estaba solito, pues. Era un cuerpo colegiado, además que solo priorizaba proyectos, es decir, no asignó fondos, no hizo pliegos de contratación, no hizo pliegos de concurso, no hizo licitación, no contrató, no construyó nada. Y en este consejo, o una especie de consejo, un comité, estaba el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, en ese entonces, el alcalde de Puerto Viejo,
Casanova en ese momento, estaba el representante del sector privado, el señor Herrera, me parece que es, de Omar, de Oromar Televisión. Me confirma, por favor. Creo que el señor Herrera, una persona muy decente, lo quiero mucho, lo estimo mucho. Representante de los microempresarios, ministros. El comité tenía varios miembros, creo que eran 9, y solamente a Glass lo meten en la colada. ¿Y el resto? ¿Por qué? Porque la persecución es en mi contra. Claro, porque nuevamente me quieren apresar para extorsionar al movimiento político Revolución Ciudadana, lo cual no funciona, porque yo ya me jalé 5 años en la cárcel, yo ya sufrí las extorsiones del gobierno de Moreno y de Lazo por las votaciones en la Asamblea, y nunca cedimos. Y yo me lo jalé, Andrés Herrera, y yo me jalé 5 años en la cárcel y 4 meses, Andrés y Luisa, y ahora lo reactivan, Eduardo, y ahora lo reactivan como una nueva medida de persecución. Pero esto tiene que ser autorizado por la Asamblea. Claro, yo voy a explicar, hay abogados, claro. Y voy a explicar por qué esto. El tema es muy claro. ¿Por qué esto tiene que ser consultado en la Asamblea? Porque los supuestos hechos de esta responsabilidad penal ridícula, como acabo de explicar, o sea, en otras palabras, el Contralor opina que yo debí dejar un hueco en el centro de Puerto Viejo luego del terremoto, lo cual es un absurdo, pero es una opinión. ¿Quién gobierna aquí? ¿El presidente o el Contralor? ¿El vicepresidente o el Contralor? Por Dios, aquí, por último, si esto va a ser así, ya no elijamos presidente y que el Contralor gobierne el país. Entonces, los supuestos hechos se dieron cuando yo era vicepresidente. Por lo tanto, la Constitución es clara. Tiene que pedirse una autorización a la Asamblea Nacional para poder ser enjuiciado penalmente. Eso dice la Constitución. Y esto es lo que ha hecho el juez. Ha mandado para que la Asamblea Nacional autorice o no el enjuiciamiento político. Hay quienes dicen, por ejemplo, que ya no porque no estás en funciones. Pero eso es muy discutible, ¿verdad, Jorge? No solo eso. Te voy a poner un ejemplo de mis propios casos. ¿Por qué yo fui condenado con un código penal derogado en el 2017 en ese juicio flash llamado Odebrecht, que dicho sea de paso, las supuestas pruebas de Odebrecht ya fueron anuladas y ya la notificación formal llegó a la Fiscalía de Ecuador la semana pasada? Pudiéramos hablar también un poco de eso. ¿Por qué fui juzgado con un código derogado? ¿Por qué? Porque los supuestos hechos se dieron antes del 2014, cuando estaba vigente otro código penal. Entonces eso se llama la ultraactividad de la ley. La resucitan porque cuando se hicieron los supuestos hechos teníamos un código derogado. Lo que tenían que ahí cuadrar es la favorabilidad con la nueva ley de los 5 años, pero no, me condenaron a 6 años. ¿Para qué? Para que yo no pida la suspensión condicional de la pena y sacarme de la vicepresidencia. Ahí te hago una síntesis, eso se llama la ultraactividad de la ley. Tienen que consultar, porque yo era vicepresidente, y el fuero de corte te daba eso. Para cuando era vicepresidente. Y Carlos Vaca era el fiscal, ¿verdad? En el 2017 sí. Carlos Vaca era el fiscal y la señora actual fiscal era la que estaba a cargo del caso, porque la que me tomó las versiones fue ella, la señora Salazar. Ya. Te hago una consulta hablando de estos temas, para luego hablar del tema eléctrico, que es importantísimo, y Luisa también pregunte, por supuesto. Mucha gente, después de todo lo que tú has pasado, de todo lo que tú has vivido, siendo realmente el único cabeza de la lista 5 que estuvo en prisión y que te quedaste, pudiéndote... Y que sigo aquí. Aquí es. Y que sigo te aquí. Pudiste haber ido por cualquier cosa. Te pregunto, ¿tú vas a seguir en política, Jorge Glass? ¿Quieres seguir en política? Nunca la he dejado. Cuando he podido escribir estrategias, análisis de datos, recomendaciones, desde la cárcel, desde las 2 horas diarias de internet que me daban en la tarde, lo he hecho. Sigo militante y yo creo, Eduardo, que voy a ser militante toda mi vida. De ahí otro tipo de decisiones no pudiera decirte en este momento. Esa es la que importa, saber si tú sí tienes yo sigo militante, no he dejado de ser militante
y ayudo en lo que me pidan. Tú sabes que yo no tengo derechos políticos porque esa devolución de derechos políticos de un juez, que además lo destituyeron, pobre hombre, nunca se hizo efectiva porque el Consejo Electoral nunca la conoció. Ese es el país en el que vivimos ahora, el país del absurdo, del absurdistán, como yo le digo, que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y este es el resultado de lo que estamos viviendo. Se llama neoliberalismo. Sálvese quien pueda, arréglatela como puedas, yo te ofrezco, busca quien te dé. Este país no lo gobierna nadie. Espero ahora que el presidente Noboa, que le vaya bien, por cierto, pero la reforma económica debió, creo, es opinión mía, Sí. debió incluir algo que agilite la contratación pública, que ya la han hecho inmanejable. Nuevamente es la desgracia de antes, del 2007, o sea, es decir, antes de la década progresista con Rafael Correa. Me acuerdo Luisa, una idea de Jorge Glass, decía que las redes debían de controlarse en elecciones, porque te decían barbaridades. Eso es un sueño. Pero hay veces cuando uno está en elecciones y ve tantas cosas, dicen, se inventan, que la verdad es dura. Una más de mi parte para que Luisa siga con la entrevista, por favor. ¿Cómo ves la alianza que se ha hecho en la Asamblea Nacional? Es extremadamente positivo para el país que las principales bancadas de asambleístas que representan al pueblo ecuatoriano, los 137 asambleístas, puedan algunas de ellas conversar con franqueza, con una sola agenda, que es sacar este país adelante. De ahí las responsabilidades o las obligaciones inherentes al legislador, que son construir leyes y fiscalizar, siempre están presentes. ¿Ya? Eso no hay un renunciamiento de ninguna de las partes, y cada bancada tiene su posición en ese aspecto, pero que se hayan sentado para ver cómo se organiza la asamblea, ¿no? Y sigan conversando, es extremadamente positivo para el país, y ojalá que esto no fuera la excepción, sino que fuera la regla. Todos tenemos que sentarnos a hablar. Hay un acuerdo en el legislativo, aclaro, Eduardo, que no somos parte del gobierno del presidente Noboa. Toda la gente está pensando que hay un acuerdo. A mí ya me han ido a pedir trabajo en la oficina, porque he dado la Así aduana, CNT, no sé qué otra cosa. Eso es absolutamente falso. No estamos cogobernando con el presidente Noboa. Si me piden una opinión, la daré. Si me piden una consultoría, necesito trabajo, estoy presto a ayudar. Por el país, estoy presto a ayudar. Tú sabes que yo manejé muchas cosas y muchas de esas cosas pasaron por mi cabeza: alianzas público-privadas, tema energético, tema petrolero, tema minero, temas regulatorios. Bueno, eso, tú sabes que yo a eso me dedicaba antes, y eso hice durante la década progresista. Luisa Delgadillo. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto saludarlo, Jorge. Yo tengo una pregunta, una primera pregunta que va relacionada precisamente al tema energético. Créame que yo todavía no me entra en la cabeza que estemos viviendo racionamientos nuevamente. Nuevamente. Nosotros ya vivimos esto. Sí. Pero con todo lo que se hizo, Luisa, es inconcebible. Es la y verdad. hacia allá iba mi pregunta. Yo recuerdo que se trabajó mucho en el tema de la construcción de nuevas centrales, se firmaron contratos importantes, incluso en su momento se habló de que no solamente íbamos a tener para atender la necesidad interna, sino que íbamos a exportar energía e íbamos a tener que dejar de importar a Perú y a Colombia. Pero resulta que ha pasado el tiempo y nada de eso se ha dado. Seguimos los ecuatorianos pagando una energía muy costosa internamente, y ahora por último, no solo que la pagamos cara, sino que ni siquiera la tenemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué todas esas obras que se ejecutaron y se anunciaron con bombos y platillos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana finalmente no se traducen en lo que todos anhelábamos: no volver a tener apagones y tener energía para exportar y a buen precio? Primero, el tema tarifario, al menos en el residencial, somos el segundo país más barato de América Latina todavía. Le han quitado un subsidio muy importante al sector industrial, y yo ahora, cosa que causa sorpresa, yo estoy defendiendo el sector productivo. Yo estoy proponiendo que el sector productivo reclame ante el gobierno central un bono de compensación por todos los sobrecostos que tiene la actividad productiva, lo que se ha perdido por el cierre de negocios,
por la irresponsabilidad que han cometido con el sector eléctrico, que es culpa del Estado. Luisa, no fue una promesa exportar energía. Se exportó energía 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y 2021. ¿Qué pasó luego? No instalaron ni un megavatio, no acabaron Toachi y Pilatón. La demanda, Luisa, y esto no es noticia, la demanda de energía eléctrica crece en el país entre un 3 y un 5%. Producto del crecimiento de la población, que ahora resulta que ahora somos menos, aquí ha habido un asesinato estadístico por parte del último censo, eso lo analizaré en mi programa de radio y por supuesto pudiéramos comentarlo, es una barbaridad, ahora somos menos que antes, y se han gastado decenas de millones de dólares en un censo, pero regreso al tema energético. 3 y 5%, entre el 3 y 5% de incremento de demanda es lo normal, porque crece la economía, porque crece la población, porque cada vez consumimos más, porque cada vez prendemos más el aire acondicionado. Eso es lo normal. Eso significa que tenían que instalar entre 200 y 400 megavatios por año. ¿Por qué no se instaló, creo Hicimos para esto, esto es un plan, Luisa, para luego decir, ay, son ineficientes y vamos a arrematar las empresas eléctricas. Mire, esto es muy importante. No se construyó una hidroeléctrica. Yo hice 10 hidroeléctricas. ¿Y de esas cuántas funcionan? Todas funcionan, menos Toachi y Pilatón, que no la terminaron, que quedó en un 95% de la parte civil y que tienen algún problema con la empresa proveedora rusa de la parte electromecánica, de donde están las turbinas, y hasta ahora lo pueden resolver, por el amor de Dios. Yo dejé los estudios, yo dejé un plan maestro de electrificación al 2030. Todo estaba planificado. Jorge, Luisa. pero ¿por qué si hay 9 que están operativas, igual no tenemos energía y Porque tenemos que creció la racionarla? demanda, hay un estiaje brutal, lo cual no es noticia tampoco. Yo anuncié al país, mira, ya mi programa de radio lleva exactamente 3 meses al aire. Mi primer programa fue, van a haber apagones, porque los trabajadores me llevaron un balance energético, me demoré 7 minutos, Luisa, viendo el balance energético y digo, Dios mío, aquí va a haber apagones. Y me dice, es lo que veníamos diciendo, los trabajadores eléctricos, que no vengan a culpar a los trabajadores eléctricos de esta desgracia. ¿Se puede corregir y puede cambiar esto? Ahorita ¿Qué hay que no, hacer? ahorita no. Mi opinión, además gobierno entrante, la incapacidad del gobierno saliente y gobierno entrante, donde hay personas que no saben nada del sector público, yo creo que ya dejó la ministra, además, no sé hasta cuándo va a haber apagones. Mi opinión es que se van hasta febrero. Qué bárbaro. Y si no tuviéramos Coca-Cola Sinclair, mi querida Luisa, y Eduardo y audiencia, estaríamos en penumbras total. 10 horas diarias tuviéramos. Qué desgracia. El plan era exportar energía eléctrica hasta Chile. Eso era parte de UNASUR, que Ecuador sea el polo de generación energética renovable, energía del agua. Estábamos exportando a Colombia, estábamos exportando a Perú. Ahí está la desgracia de la falta de la planificación. Yo dejé los estudios de una hidroeléctrica, Cardenillo, que es aguas abajo de Mazar, con la misma agua. Se genera en Mazar, cuando Mazar está lleno, es un espejo de agua que tiene 32 kilómetros. Imagine usted que Quito tiene 20 kilómetros de largo, 12 kilómetros más todavía, cuando está lleno de agua, y esa agua turbina en Mazar, pasa a Paute, el proyecto, la obra de los años 70, de ahí pasa a Sopladora, 575 megavatios, que la construimos en la década progresista, y de ahí tenían que hacer Cardenillo. Dejé la ingeniería de detalle. Por Dios, ¿por qué es tan difícil ser normal, seguir un plan maestro de electrificación, ejecutar una obra que tiene ingeniería de detalle, cuando había la mesa servida, que sí hubo en el gobierno de Moreno? 1.300 millones de dólares anuales de ahorro por hidroeléctricas, 1.000 millones de dólares en utilidades de las empresas públicas, como 800, que ahora son como 2.000 millones de dólares en regalías mineras. Es decir, el ITT, como 1.000 millones al año, 800 millones al año. La mesa sí estaba servida, ¿Se Luisa. puede sustentar todas esas cifras que usted está dando a conocer? Pero por supuesto, si son públicas, todas son públicas. Yo lo que quiero ver, ya que de cuál es Anao, yo quisiera ver, Eduardo y Luisa y audiencia, quién va a ser el ingeniero que se va a prestar para aplastar el botón y apagar el ITT. Porque van a destruir los pozos petroleros. Cuando usted deja de sacar el petróleo, la presión del crudo debajo de la tierra, la presión de las cavidades donde está el petróleo, se disipa y ya después no pueden sacar Pero el fue petróleo. la decisión del pueblo en esa consulta popular. Sí, pero una consulta ilegal y engañosa.
Más allá de eso, Luisa, yo no estoy cuestionando nada. Yo lo que quiero saber es quién va a pagar, porque esa persona, la que aplaste el botón, tendrá responsabilidades civiles y penales a futuro. Mire lo que me hicieron a mí. Mire lo que le hicieron a Jorge Glass siendo el vicepresidente. Alguien va a responder por eso, el que lo apague, y yo quiero saber también cuándo lo van a pagar si no hay plata. Todavía no saben, están noticias del Ministerio de Finanzas. Dios mío, ya pagamos los sueldos del mes de noviembre. Y diciembre, que son dobles, son 1.500 millones que tienen que tener sobre la mesa para pagar a la burocracia. Esa es una realidad. De mi parte. Jaime Velázquez, ¿estás en plataforma? Sí, señor, aquí estoy. Jaime Velázquez está con nosotros, por favor, Jorge, ya lo vas a ¿Dónde ver. lo veo? Ya Hola está. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bueno, y quería preguntarle si es que en algún momento dado en este plan que usted dice que dejó en la vicepresidencia se consideraron otras fuentes de generar electricidad, como por ejemplo eólicas o, en este caso, no sé si usted vio, hay una fuente de energía o de generación de energía que es en el mar, que lo hizo China hace Mareo poco. motriz, sí. Hay Sí, energía entonces, mareo la motriz. pregunta del millón que le tengo es ¿por qué siempre hablamos de los ríos y de las lluvias, rogando a Dios que nos llueva? ¿Y por qué no otras fuentes? No es que llueva, todo la- está fríamente las- calculado. Los ciclos ¿Perdón? hídricos, le explico algo. Mira, primero, Sí. a ver, te sintetizo lo de energía eólica, energía solar. Sí, existe, pero me cuesta 7, 8 centavos y la hidroeléctrica me cuesta 3. Y además, así como la energía hidráulica, o sea, y la hidroelectricidad depende del caudal de agua, la energía solar depende de que haya sol. Y de entrada ya hay 12 horas de oscuridad porque es de noche. Y por ejemplo, esa ridiculez que quieren hacer de poner un parque de energía solar en los terrenos de la refinería del Pacífico, también quiero ver pues el que dañe los cimientos de la refinería. Para ver que tiene que responder después, porque eso creo que como 500 millones de dólares. Porque ahí están los cimientos de una refinería con una ingeniería de detalle ya realizada. Y en esa zona, ¿no? Déjame decirte, ¿sabes cómo se llama ese bosque? Bosque nuboso, el Aromo, porque hay neblina ciertos meses del año. Entonces eso es una barbaridad, porque tiene el potencial hídrico, la energía eólica debe estar más o menos, estaba a 15, creo que debe estar en 9, 10 centavos. Es decir, 3 o 4 veces más de lo que nos cuesta la energía hídrica. Y tienes que también poner más termoelectricidad con gas natural, con fuel oil, que es el combustible más barato. Yo instalé también 5 termoeléctricas. Tenía que haber instalado 200, mínimo 200 por año. Qué difícil es comprar un turbogenerador que use fuel oil o que use gas natural. Por el amor de Dios, ¿por qué no hacen las cosas que tienen que hacerse? Si esto tiene nombre, se llama neoliberalismo. No hagas nada, no Estado. Ese es el resultado. Ahora compra tu vela nomás. Oye, ¿Es neoliberalismo o es realmente las personas que no saben cómo comprar? Porque la ley de contratación pública realmente se ha complicado bastante, usted lo dijo hace un momento. Lo han complicado expresamente para que el Estado no pueda hacer absolutamente nada. Eso yo le digo al presidente Noboa muy respetuosamente, tienen que reformarlo y debieron meterlo en esta ley. Porque esto es un tema de agilidad y reactivación del sector productivo, cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando no hay balas con los policías, no hay chalecos, no hay carros, todo está destruido. Entonces no se puede gobernar esto. Y la posibilidad de hacerlo en el mar, lo que vimos, o sea, hay un segmento que dedican en China justamente a la nueva generación de energía. Esto es lo último que le pregunto, porque casi que no tenemos tiempo, me estoy pasando el tiempo. Pero se vio este proyecto, y la pregunta es, ¿eso no se puede aplicar en el Ecuador? Energía maremotriz, no te escuché con Sí, claridad. correcto. Es demasiado caro y genera muy poquito. Mira, el descalabro que se ha armado en Europa por haber apagado centrales nucleares, que son las más eficientes, por una decisión política, no técnica, ahí está el despelote que hay en Europa y la bronca que hay en torno al gas natural que viene de Rusia, para que no venga de Rusia el gas natural, el Nord Stream 2, ese gasoducto directo para Alemania, que en un 99% concluido, los norteamericanos presionaron a la Unión Europea para que no lo terminen, para que le quiten los permisos. Vea usted cuántos centenas de miles de millones de dólares ha ganado, por ejemplo, Noruega con su gas natural.
hay un descalabro en tarifas eléctricas en toda Europa. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión política, no técnica, de apagar centrales nucleares y creer ingenuamente que podían reemplazar en Europa eso por aerogeneradores o por panelitos solares. A Dios gracias, ellos no tienen cordillera de los Andes, nosotros sí tenemos caída de agua, tenemos ríos. Me preguntaba una vez un radiodifusor en una entrevista, ¿y si se acaba el agua en el río Coca y queda sin agua Coca-Cola Sinclair? Le digo, mi querido amigo, si se llega a secar el río Coca, créeme que lo último que nos va a importar es la electricidad, porque ya la humanidad se habrá extinguido para que tremendo río se quede sin agua. O sea, y además lo más indignante para mí, recuerdo, yo soy ingeniero antes que político, es que yo dejé un plan hecho. El plan maestro de electrificación con el balance energético que nadie hacía, estaba hecho, solo tenían que ejecutarlo. Había la plata, había los estudios, había el plan. Y ahora la ministra de Energía dice, yo no sé cuándo se va a pagar esto, porque además tampoco creo que es ingeniera. Así que ya no sabe, tendrá que aprender, y en lo que aprende, pues acabó el estiaje y tendremos energía normalizada, yo creo que para febrero. Pero dicen, Jorge, que todas las hidroeléctricas que dejaste han tenido problemas, que dejaron. ¿Y qué problema, Eduardo? Por ejemplo, de filtraciones. Pero arréglala, pues. Yo haría eso. Me explico, no hablar, no hay que hablar. Si usted se le daña el carro, si al carro usted le da $10,000. Esa es la mayor parte de esas que no funcionaron todas. Arréglala, pues. Noticia, ya se alcanzó los 1.500 megavatios. Incluso lo escuché al ministro Santos, que a mí me ha decepcionado, pensé que era un hombre que sabía, decir que sí, abogado. Él es abogado, pero decir alguna vez pero también de 83 añitos, sí. Puede tener grandeza yo con todo respeto para los adultos mayores, pero uno tiene que tener una responsabilidad personal de determinado momento de tu vida, decir, no, yo para esto ya no estoy para ser bisabuelito. Y él decía que iban a darle en concesión a los mismos, y a mí para que la arreglen y la funcionen. A mí me pareció que era lo que tenían que hacer para que el Estado le deje de costar y para que funcionara, pero quedó en nada. Pero están funcionando además. Claro, o sea, funcionar las que no están funcionando son las térmicas, sí, por falta de mantenimiento. Y además porque se olvidaron de algo muy importante, Eduardo. Tenían que pagar el stand-by a las empresas térmicas privadas. Aquí en Guayaquil hay como 800 megavatios parados. Ya, creo que el sector privado como 400 megavatios. Que eran empresas privadas con concesión que se les pagaba un stand-by. Le digo, mira, Eduardo, tú tienes tu generadorcito aquí en la radio. Yo te voy a dar $100 mensuales para que tú estés listo para generar. ¿Y cuándo vas a generar? Cuando yo te lo pida. Pero hay un costo, pues está el ingeniero, el aceite, el mantenimiento, el guardián. No, entonces tú pagas un stand-by. Tú le dices al empresario, téngame listos los generadores y yo le pago. Se olvidaron de hacer eso. Y aquí está la desgracia. Entonces ya vi que estaban renovándole la concesión. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Esto que hasta febrero nos podamos ir. Yo creo, ojalá que me equivoque. Ojalá que Dios haga que me llueva. equivoque. Eso es lo que prefiero, Luis. Que Dios haga que llueva, porque no tengo. Es que lo normal es el estiaje. Claro. Hasta marzo, desde octubre hasta marzo. Sí. Eso es lo normal. Pero con estos cambios climáticos, la verdad es que uno ya no sabe. Bueno, pero además, miren, yo sé que hace un enorme esfuerzo, que no hay inversión en materia de investigación en las Fuerzas Armadas para los pronósticos del clima, pero usted lee y no sabe qué interpretar. Pues uno dice lluvias dispersas y de diversa intensidad. Yo digo, no me digas tanto. Dice, ¿lluvias a dónde? No, pues dispersas. Por aquí sí, por acá no. Y de diversa intensidad, ya son todas, pues de una garúa hasta una tormenta. Y el fenómeno del Niño, ojalá que se vaya diluyendo, porque sí sería una terrible desgracia para el Ecuador enfrentar apagones con el fenómeno del Niño y con la quiebra económica que esté viviendo el Ecuador. Jorge, agradecerte tu amabilidad. Muchas gracias, acá. Eduardo. Será la última vez que, con el favor de Dios, conversemos. Luisa y audiencia, muchas gracias. Querido Jaime, un abrazo para ti también. Nos despedimos y seguimos en la programación. Fue Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, hablando de algunos temas, pero sobre todo uno que él domina, que es el tema eléctrico, y que lo ha hablado con mucha claridad y propiedad, y que nos ha dejado, Luisa, con un sabor amargo, porque si tenemos apagones hasta el mes de marzo y fenómeno del Niño,
Dios sabe lo que pueda pasar con la economía de este país que amamos. Claro que sí. Bueno, en todo caso, confiemos en que vengan tiempos mejores, mi Amén. querido Eduardo. Jorge, gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos. Un abrazo.